Muy buenos días, mi nombre es Elena Álvarez, psicóloga de la Universidad Reformada de Barranquilla, y pues en este caso vamos a hacer una explicación de lo que es el duelo en la infancia. El duelo es un proceso adaptativo, como ya habíamos explicado, pero se abarca todas las etapas de la vida porque pues obviamente no sabemos en qué momento cada persona va a poder pasar por este proceso y por este evento traumático como es la pérdida de un ser querido o de algún objeto. Entonces, principalmente hablemos de lo que es el duelo en la infancia. ¿Qué pasa con el duelo en la infancia? En la etapa de la gestión del duelo en los niños prácticamente es para toda la vida, porque pues obviamente en el proceso en que se da la muerte del ser querido está en una temprana edad y es algo con lo que va a aprender a vivir durante prácticamente pues toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? El duelo, por lo general, los niños tienden pues a aislarlo un poco de todo lo que tiene que ver con los rituales que se dan alrededor de un fallecimiento del familiar, pues con el fin de que sean protegidos, pero precisamente es esto lo que no se debe hacer, porque si hay algo que es verdad es que el niño necesita recibir un consuelo. ¿Ya? Y cuando al niño se le aísla de todo esto, resulta que el mayor consuelo que se recibe precisamente es en estos tipos de eventos que se hacen alrededor del fallecimiento, como es ir a enterrar a la persona, como los eventos que se hacen posterior a eso, como los rituales funerarios y todo esto por el estilo. Entonces, en estos procesos que se dan, que es muy a diferencia de creer muchas veces que se hace como para despedir a la persona, lo que se hace precisamente es para los familiares. Porque aquí es donde se recibe la mayor energía de consuelo y de que la persona pues se sienta acompañada. Cuando a los niños se les aísla de todo esto, pues precisamente obviamente tienden a tener un duelo inhibido porque ellos realmente no tienen la manera de expresar todo lo que ellos puedan sentir. Y la verdad es que los niños, igual que los adultos, pues están sintiendo el dolor, sienten la ausencia y más en el caso de que es la muerte, pues obviamente del padre, porque saben que es una pérdida que tal vez no vuelvan, depende de la edad. Obviamente como el niño elabora el duelo va a depender de la edad en el que el niño está. Según las etapas de desarrollo de Piaget en la parte psicológica, los niños hay un pensamiento abstracto hasta cierta edad, pero hay, por ejemplo, de 5 años en adelante ya se empieza a desarrollar algo de pensamiento abstracto, pero de los 5 años para atrás no. Entonces eso lo que nos quiere decir es que depende de la edad, es como nosotros podemos mirar a ver cómo se le puede explicar la pérdida al niño. Porque a veces, obviamente, pues un niño de 5 años de 5 años para abajo, a ver, no va a comprender de que la pérdida fue física, de que la persona no va a volver a la casa, de que no va a volver a pasar tiempo con él, de que no va a volver a vivir momentos. Pero ya cuando hablamos de un niño de 8, de 9 años, sí lo podemos ir explicando de que la pérdida es inminente y de que la persona ya no va a estar con él y que ya no va a pasar esos momentos. Y el niño tiene que vivir ese duelo y tiene que vivir las etapas. No podemos exponerlos a que tengan un duelo inhibido porque como estuvimos hablando en los tipos de duelo, son duelos que se tienden a convertir en duelos patológicos. Entonces no es eso lo que nosotros queremos con el infante. ¿Listo? En otra etapa vital, como lo es la adolescencia, pues obviamente también existen duelos. Pero si hay algo que es clave, es que el mismo etapa de la adolescencia es un duelo. ¿Cómo así? Bueno, sabemos que pues hemos aprendido culturalmente que la adolescencia es una etapa difícil, donde hay cambios, bueno, en este caso ya biológicamente, donde hay cambios hormonales, donde se está volviendo la etapa de niño a mujer o niño a hombre, y bueno, todo esto, y pues obviamente esto hace que sea una etapa difícil, pero psíquicamente realmente es una etapa de duelo. ¿Por qué? Porque en este caso el niño está como en la ambivalencia entre si dejo de ser niño y ingreso a la etapa adulta, entonces existe un sentimiento de querer seguir siendo
siendo niños, por eso es una etapa que muy naturalmente encontramos mucha dependencia todavía, porque pues, obviamente todavía quiero ser niño, pero también quiero ser independiente, quiero ser adulto. Entonces, el adolescente pues está como peleando con esas dos partes ahí, y pues obviamente cuando quiere ser adulto, por eso pues existen muchas conductas agresivas, sobre todo con el padre, para poder luchar con su independencia y poder ser una persona libre y distinta a los padres. ¿Listo? En esta etapa de la adolescencia, pues obviamente como ya es un proceso de duelo natural de él, resulta que cuando se llega a un duelo, porque llega una pérdida repentina o esperada, como se ve, resulta que estas pérdidas de la adolescencia obviamente va a generar mucho más complicaciones en el psiquismo del adolescente. ¿Ya? Como habíamos dicho anteriormente, pues obviamente nace un niño, James nos explica o nos compara de que la adolescencia es como un parto. En el primero nace un niño y en el segundo nace un hombre o una mujer. ¿Listo? Entonces, obviamente, en el caso de una gestión del duelo, el adolescente sí necesita un poco mucho más de apoyo, ¿ya? Porque necesita restablecer el equilibrio. O sea, ya en la adolescencia normal no hay un equilibrio y pues obviamente una pérdida es completamente perturbadora, ¿ya? No se nos ocurra jamás pensar que el duelo es un estado patológico. Sí, nosotros confiamos que en algún tiempo va a desaparecer por sí solo y que juzgaremos inadecuadamente e incluso es perjudicial perturbarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se nos ocurra pensar que manifestaciones que sean un duelo, sea adolescente, niño, adulto, estamos hablando de algo, un estado patológico, porque no es un estado patológico. Es simplemente una adaptación normal y perturbarlo tiende a ser un poco más perjudicial. ¿Listo? Obviamente en la adolescencia se van a ver unas manifestaciones más intensas, pero no porque el duelo sea patológico o porque sea peor, es simplemente que la etapa es mucho más intensa. Listo, entonces tomada, sabemos de que pues la adolescencia es un segundo nacimiento, nosotros no podemos tampoco interrumpir pues la muerte de este niño. En el caso del duelo, nosotros no podemos someter al adolescente a que no viva este proceso, ¿ya? Porque de alguna manera el niño tiene que, o bueno, el adolescente tiene que hacer su recomposición fantasmática, es decir, tiene que escribir que es una pérdida real, ¿listo? Y que al cabo de un tiempo, pues esto se va a llegar a aceptar, porque el adolescente, al igual que el adulto, vive sus etapas, sus fases, y él va a llegar a la etapa de aceptación. Quizás va a ser un poco más complejo, pero va a existir, y el riesgo de un duelo patológico, aunque exista por obviamente el desequilibrio natural de la etapa, no quiere decir de que todos los duelos que se van a dar en la adolescencia van a ser duelos patológicos. Listo, entonces, para que nosotros podamos, una de las formas en las que se puede ayudar en el caso de la adolescencia y de los duelos, la contención familiar es supremamente importante, ya que pues obviamente el adolescente todavía necesita un tipo de andamiaje, es decir, un tipo de apoyo tutorial, sea padres, tíos, profesores, etc. Y pues obviamente aquí en esta etapa es fundamental que existan apoyos de parte del adulto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una etapa transitoria, pero pues tampoco no son niños, pero tampoco todavía son adultos. O sea, todavía existen recursos internos que lo puedan ayudar a asumir esta gestión del duelo de una manera natural, sino que todavía se necesita un poco de andamiaje en este caso. Es normal que hayan sus expresiones o ideas delirantes, agresivas y pues todo lo que trae la fase del duelo, ¿ya? En el caso de la adolescencia existen unas contenciones que se dan
Y pues la primera es la terapéutica, que pues es el apoyo que se da normalmente por medio de una ayuda profesional que se pueda dar, que incluso no se necesita para la gestión del duelo, sino que se necesita para cualquier tipo de adolescente. La familiar, que es la que estuvimos hablando anteriormente, la educativa, porque precisamente en la educativa muchas veces los centros educativos es la única forma o el único lugar donde los niños, el adolescente puede gestionar el duelo, y de pares, que tiene que ver con las amistades y con el apoyo social, cultural y de amistad que pueda recibir el adolescente. ¿Listo? En cuanto pues al tema de la intervención, es una intervención que se va a dar, pues que tiene que ver mucho con la parte natural en cómo se puede gestionar el duelo, y ya eso tiene que ver, pues va a tener que ver de acuerdo a cada adolescente. ¿Listo? En cuanto al duelo de personas con discapacidad intelectual, vamos a hablar un poco de esto. Lastimosamente no existe amplias investigaciones que tienen que ver de la forma en cómo se puede abordar una gestión del duelo en una persona con discapacidad intelectual, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque pues así como existen investigaciones en cómo se pueden abordar la gestión del duelo en las diferentes etapas del ciclo vital de la persona y todo lo que está relacionado con esto, debería existir investigaciones amplias en cuanto a cómo se hace con el discapacitado. Sin embargo, está claro, tenemos muy claro, que aquí sí existe un riesgo a un duelo patológico por dos factores importantes. El primero, por lo general las personas con discapacidad intelectual necesitan mucho apoyo por medio de otra persona, otro adulto, indistintamente la edad que tenga. ¿Ya? Y culturalmente el común de la conducta en cuanto cuando se gestiona, hay un duelo, hay una muerte de un familiar, tienden, al igual que el niño, a aislar a la persona con discapacidad de todo este proceso, por distintas razones, porque de pronto creen que no lo va a comprender, porque creen que no lo va a entender, porque de pronto de acuerdo a la discapacidad puede llegar a ser agresivo, y bueno, todo. Entonces, por todo este tipo de temores, de miedos, el adulto o el acompañante tiene el capacitado de todos estos rituales, y resulta que pues el discapacitado se queda sin recibir el consuelo necesario. Y la verdad es que indistintamente de que exista una discapacidad intelectual, detrás de esa discapacidad existe una persona que siente, que tiene sentimientos, que se puede deprimir o puede estar estable o equilibrado emocionalmente. Entonces, se olvida todo esto que puede sentir el discapacitado, porque pues, obviamente se antepone la discapacidad de la persona, y lo que se pasa es que no puede hacer una resolución normal del duelo. O en otro factor, ese es uno. El otro factor importante es que de acuerdo a la discapacidad también, por ejemplo, en el caso que existan discapacidades donde la persona no puede expresar sus sentimientos, pues también es un factor de riesgo, ya que al momento de no expresar lo que se siente, pues es muy difícil que él pueda elaborar el duelo de manera normal, o que las fases se puedan dar de manera adecuadas. Entonces, aquí hay dos factores, por eso en el caso de los discapacitados es importante, ante todo, en el caso de que no se pueda, que no pueda expresar lo que siente, sí hacerle acompañamiento, y que sea parte de todo el desarrollo que se genera después de la muerte del ser querido. Sobre todo en el caso de que quien murió sea la persona que estaba encargada directamente de él. ¿Listo? Algunos estudios que se han hecho de acuerdo a las investigaciones de cómo asume el duelo el discapacitado, se encontró que de 100 personas, solo 17 personas podían comprender la muerte de manera biológica, lo que quiere decir que podían comprender la muerte biológica, o sea, cómo moría la persona, por qué enfermedad. O sea, existe un amplio porcentaje de personas con discapacidad que lastimosamente no alcanzan a comprender la muerte biológica. Esto nos abre el panorama que así como no se comprende la muerte biológica, pues obviamente no va a comprender tan fácil lo que es la pérdida simbólica e imaginaria de la persona. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo va a llegar
para comprender. Lo que quiere decir es que de acuerdo a las capacidades podemos llegar a un máximo nivel de comprensión en cuanto a la persona. Y este trabajo hay que hacerlo porque esto es lo que va a ayudar a que este discapacitado pueda seguir sin la persona perdida. ¿Listo? Sin embargo, esta población responde a emociones de tristeza, ansiedad, angustia, manifestaciones conductuales, incremento de llanto, hiperactividad, comentarios inapropiados, comportamientos desafiantes y problemas de salud mental como depresión, manía y psicosis. Cuando esta población puede experimentar todo esto es porque así como todos estos sentimientos, emociones, conductas que no son favorables, los puede experimentar, quiere decir que también hay un alto riesgo, no hay una oportunidad de que pueda manifestar también sentimientos de bienestar. Y eso solo se ayuda con un buen acompañamiento. Y lo que sí es claro es que ellos responden normal a esto, así como lo respondería una persona sin discapacidad. Así que si tienen una respuesta normal a la pérdida, pues también pueden tener una respuesta normal a la adaptación de esta pérdida. ¿Listo? Otra etapa vital muy importante que se genera en el duelo es el duelo en el anciano. Pero el duelo en el anciano tiene unas características específicas que no se tienen en otras etapas. Por ejemplo, la respuesta emocional suele ser menor que las personas más jóvenes, porque no solamente la respuesta emocional ante la pérdida de un ser querido, sino la respuesta emocional ante todo. Por lo general, pues cuando está en la etapa de la vejez, pues se caracteriza por eso. Tendencias a la idealización y tiene mucho que ver incluso con la parte religiosa. Resulta que se ha descubierto que a medida que las personas van avanzando en la edad, se van sintiendo más impulsadas por tener algún tipo de contacto espiritual como ellos pues lo consideren que así debe ser. En el caso, pues obviamente de los ancianos, la mayoría siempre está en constante contacto con la espiritualidad y esta espiritualidad también da una tendencia a la idealización de lo que tiene que ver que la persona, pues de acuerdo a la creencia que manifieste, puede creer que la persona muerta está en un mejor lugar o que sigue ahí presente con ellos o que está en el cielo, depende pues de cada creencia cultural, social y religiosa que pueda tener el anciano. Presencia de mayor irritabilidad, aislamiento social más pronunciado. Ellos sienten que pues por ser mayores pueden ser más fuertes y que ese duelo pues lo pueden vivir solos. Energía limitada para invertir el proceso y pues es apenas normal. Sabemos que en la etapa de la vejez ya la energía está limitada no solamente en una gestión de un duelo, sino en muchas etapas de la vida cotidiana. Entonces en este caso obviamente ellos van a tener una energía más limitada y no estamos hablando aquí de una energía solo física, sino también emocional y mental. Esto lo que quiere decir es que el proceso de la gestión del duelo en el anciano puede demorar un poco más que en otras etapas. El logro de las tareas del duelo toma más tiempo. Exacto, precisamente, va a durar más. ¿Por qué? Porque la energía está limitada, porque tienden a vivir el duelo solos, porque a veces tienen una resistencia a reconocer que se necesita de pronto el acompañamiento social o incluso algún tipo de ayuda profesional dependiendo del tipo, la clase de duelo. ¿Listo? Entonces, el duelo en el anciano, precisamente, pues concluyendo un poco este tema, tiene que ver con que ellos también creen que de pronto, pues al ser los anfitriones o ser la cabeza de la familia, ellos no pueden experimentar sentimientos intensos porque tienen que sostener la familia. Entonces, esto lo que hace es que ellos no tengan una respuesta al duelo tan adecuada. Que si se pueden convertir en duelos patológicos o no, pues eso es un tema que tiene que ver con otros factores. No se limita solo a la etapa de la vejez. Entonces, concluyendo un poco este tema, estuvimos explicando lo que es el duelo en las diferentes etapas de la vida de una persona y en la discapacidad intelectual.
y pues sabemos que tienen diferentes características que nos van a ayudar a poder hacer una intervención adecuada y contextualizarnos en cómo deberíamos intervenir de acuerdo a cada persona o a cada edad que pueda tener. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Que tengan un excelente día